Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Mario Lama. Mario Lama es médico en ejercicio y Mario Lama es político en ejercicio. En estos días, digo días porque corresponde a los últimos tiempos de la política cuando cambia de partido. Hay momentos en que hay cambios importantes. Cuando Balaguer deja en manos de Antonio Guzmán el poder, hubo un cambio importante. Cuando Balaguer deja el poder en manos del PLD, fue suave, pero fue un cambio importante. Y cuando el PLD deja en manos del PRD-PRM el poder, hay cambios que se notaron. Algunas personas piensan que hay algunos organismos que hay que fusionarlos. Nosotros creemos que es así. Hay organismos, hay ministerios que no es que están de más, es que debido a los presupuestos y a la esencia de un país del tamaño que tenemos, no se justifican tantos ministerios. Pero también hay algunas dependencias que son tan importantes que deberían de dividirse, de separarse. Una de esas fue el Servicio Nacional de Salud, que no se separó porque es parte del Ministerio de Salud Pública, pero las funciones de la Dirección General de Hospitales se magnificaron y se convirtieron en el Servicio Nacional de Salud. Esa posición, lejos de resolver un problema, se convirtió en el mayor dolor de cabeza que tiene el incumbente de ese Servicio Nacional de Salud, porque le quita al ministro una serie de problemas que han surgido con el tiempo. Aumento de la población. Solo el aumento de la población es suficiente para que los hospitales estén atestados. Segundo, presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades de los hospitales públicos. Tercero, hospitales que fueron diseñados exclusivamente para beneficio de los contratistas. Aquí hay contratistas que dicen, le decía al presidente Fernández, eso es lo que tú necesitas. Y le llevaban el proyecto aprobado. Una cantidad de pacientes que hay que atender sin preguntarle, a veces ni el nombre, que son los haitianos. Se habla de porcentajes. Algunos dicen que un 50, otros dicen que un 30, otros dicen que solamente es en partos, pero eso solamente lo tiene como una responsabilidad, pero no está en el presupuesto. El tema de los cobros a ARS subsidiado y contributivo que supuestamente puede cobrar un hospital y que a la fecha de hoy no se conoce cuál es el destino y si eso se cobra. Otro tema es el presupuesto, los pagos y las compras del Servicio Nacional de Salud. Entonces, para ponerle la tapa al pomo, como dice, hay algo que como los directores generalmente departamentales de salud, ministros, directores departamentales, no pueden decir cuál es el principal problema que hay en salud en todas partes.
se llama los médicos. Los médicos dicen por ahí que entre los bomberos no se pisa la manguera, pero no se va a encontrar nunca un médico que señale a otro médico como el... Ahora hay una especialidad de unos médicos que se hacen abogados para mala práctica y demandas y cosas, pero el Servicio Nacional de Salud, para mí, después que desapareció la Fiscalía de la Capital, es el cargo más difícil de desempeñar. Entonces se lo entregan a un médico que se ha dedicado su vida al ejercicio privado de la medicina, que no tiene necesidad del cargo, porque a él no le va a gustar, pero dice, de los médicos mejor cotizados aquí, el doctor Mario Lama. Vamos a conversar con el doctor Mario Lama de cada uno de esos temas y del que está de moda. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme, gracias, buenos días. La pandemia que heredaron y el dengue ahora, ¿cómo ha cambiado la agenda de ustedes? Mire, indudablemente las crisis globales que hemos tenido que enfrentar, porque la pandemia fue la prueba mayor que hemos batallado y gracias a Dios salimos airosos. La República Dominicana ocupó un lugar preferencial en el manejo del dengue, del COVID, e incluso el presidente Luis Abinader fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Salimos victoriosos, una letalidad manejable, modelo, podemos decir, y luego seguir sorteando las situaciones diarias que se presentan en el sistema sanitario. Usted hacía un recuento muy interesante. Indudablemente nuestras red de hospitales, aunque han avanzado bastante y se han ido transformando, todavía es una red insuficiente. Tenemos que seguir ampliando algunas áreas de trabajos específicas. Por ejemplo, usted que mencionó el dengue, República Dominicana tiene apenas 3 grandes hospitales infantiles: Robert Rick Cabral, Hugo Mendoza y en Santiago Arturo Grullón. Son los principales hospitales pediátricos. Sin embargo, eso denota que posiblemente no hubo una planificación correcta en el sistema de salud. Y cuando revisamos la red traumatológica, Darío Contreras, Ney Arias Lora y en La Vega el traumatológico Juan Bosch. Entonces, eso denota también falta de planificación. Cuando revisamos la parte oncológica, 2 instituciones que la han manejado, el Heriberto Peter y el INCAR. Entonces, con relación a la red materna, también deficiencia. Volvemos al sur, nada en el sur. Tenemos la maternidad La Altagracia, Los Minas, el Reinaldo Almanzar, el René Clan Viuda Guzmán y el Hospital de la Mujer. O sea, todo desde el punto de vista que lo revisemos, un sistema que todavía le falta grandes inversiones. Es por esto que para ir mejorando esto se han construido nuevas instituciones. Por ejemplo, en el sur se está construyendo el primer hospital traumatológico en el sur, que es al lado del Taiwán, y debe estar listo para el próximo año. En Asua, sí. Vamos a tener un traumatológico. Se va a tener un traumatológico también en Asua, que ya en Sosúa, que ya iniciaron los trabajos. Y también próximamente debe estar iniciando un traumatológico en Higüey. Pero además se está haciendo el primer hospital materno-infantil regional en el sur. ¿El de Sosúa no se ha hecho todavía? ¿Perdón? El de Sosúa no se ha hecho. Ya inició. Ya inició, se dio el primer Picasso, ya se está... ¿Usted sabe cuántas veces se ha inaugurado ese Picasso? No, pero eso... no, pero no en su gobierno. Eso, no. Esto en esta gestión es diferente. Aquí se da el Picasso y se termina. Esa es la diferencia. Usted vio lo que está pasando en Taiwán, el traumatológico. Ya está prácticamente en el 3er nivel.
se va a tener el primer hospital regional materno-infantil en Asua. El Hospital Jaime Sánchez se va a convertir en esta institución. Se hizo la unidad materno-infantil en el Marcelino Vélez, 4 pisos completamente terminados, igual como el Hospital de la Mujer, que va a ser entregado el próximo mes posiblemente. Pero usted señala las dificultades que hemos tenido en el sistema de salud. A propósito de hospital, doctor, el padre Villini y el Cabral Ibáez, que parece que son problemas eternos. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, el padre Villini, la parte original se entregó. Lo que se está terminando es un ala adicional que no existía y que está en proceso de construcción. Pero el Hospital Padre Villini está funcionando perfectamente bien. En el Cabral Ibáez se han ido terminando algunas etapas que estaban en proceso. La parte de la emergencia está bastante avanzada, la parte de hemodinamia prácticamente está lista y debe comenzar en un par de semanas. Doctor Lama, en los elementos que le mencionamos, vamos a comenzar con el tema de las compras y de los pagos. Le toca al Servicio Nacional de Salud comprar y pagar para suplir hospitales. No. ¿Y a quién le toca eso? Para nada. En lo que es insumo, lo hace Promese. Promese abastece prácticamente en un 40 o un 50%. ¿Y cómo le pagan a Promese? Es un presupuesto... ¿Lo descuentan? Exactamente. Es un presupuesto, un 40% del anticipo de los hospitales va para Promese. Y cuando viene una gente y dice, ay, a ustedes que tienen un medio, hablen con el doctor Lama para que me paguen 9 millones de pesos que me deben hace 10 años. Yo digo, pero es que el doctor Lama no paga. No son deudas hospitalarias. Cada hospital es una institución. Tienen sus administradores. Sí, cada hospital tiene un director, un administrador, una unidad de compra, y ellos, la parte que no es suplida por Promese, porque Promese tienen un presupuesto insuficiente. De hecho, fue duplicado en este año por el presidente Abinader. De 1.600 millones de pesos que recibía, le adicionó unos 3.000, por todo, más de 3.000 millones de pesos. Pero sin embargo, la necesidad de insumo, de medicamentos en los hospitales, la totalidad supera los 5.500 millones de pesos. ¿Y los medicamentos de alto costo que dan en manos de Promese, del servicio o del ministerio? No, el alto costo es un programa que no lo maneja el servicio, puede ser entregado en algún hospital, pero lo maneja, la unidad de compra sigue siendo Promese. ¿El ministerio? Y lo maneja el ministerio. Bien. Doctor, cuando va un paciente que tiene seguro en un hospital público, ¿cuál es el proceso? Bueno, mire, la parte gerencial de los hospitales ha ido cambiando. Gracias a Dios y gracias al presidente Abinader, el 98% de todos los dominicanos y a la magnífica gestión que ha hecho Santiago Jacín en Senasa, el 98% de todos los dominicanos están afiliados a una ARS. Más de 5.4 millones en el régimen subsidiado y unos 2 millones y algo en el régimen contributivo. Y el resto está en el sistema privado de la administradora de riesgo de salud. Esto ha permitido que la dinámica de gestión hospitalaria se vaya cambiando. Y que de los 8 millones, de los 10 millones de habitantes, hoy, ¿qué pequeño segmento queda sin cobertura que van a hospitales públicos? Mire, es menos de un 2% lo que queda. Sin embargo, los hospitales no están todavía en capacidad de facturar a todas las ARS. No, yo me refiero a los que no tienen cobertura. Es menos de un 2%, más o menos. Eso es la dinámica. ¿Y eso le dan servicio en los hospitales? A todo el mundo se le da servicio, con o sin seguro. Afiliación, sí. Nunca ha existido negación de servicio en los hospitales, ni a dominicanos por no tener seguro, ¿Y las ARS ni a extranjeros. Pagan por los que tienen cobertura? La ARS nos paga cuando se le factura. Sí. Hay dos situaciones que han estado obstaculizando la facturación. Primero, no todos los hospitales estaban habilitados por el Ministerio de Salud Pública. En agosto del 2020, menos de 20 hospitales estaban habilitados.
Hoy tenemos unas 140 habilitaciones por el Ministerio de Salud Pública. Había hospitales no habilitados. Habían unos por el mismo ministerio. Solamente unos 20 hospitales estaban habilitados. ¿Y cuántos hay que no están habilitados? Bueno, son unos 200 hospitales, tenemos unas 140, 150 habilitaciones, quedan todavía unos 50, 60 hospitales por habilitar. Más los centros de atención primaria que quedan 1.000 sin habilitar. Sí, en los centros de atención primaria tenemos unas 1.600 unidades y muy pocas están habilitadas. Entonces, este primer impedimento impedían a los hospitales facturar. Lo segundo es que muchos hospitales todavía no tienen la estructura que le permita esa dinámica. Y la otra, no todos las CRS le han dado código a los hospitales. Por ejemplo, nosotros tenemos hospitales donde se le da servicio a una ARS privada y no hay ningún tipo de retorno para los hospitales. Todo esto impide... ¿Y lo que pagan? ¿Cuál es el destino de ese dinero? Eso es para la misma gestión hospitalaria. Recuerden, pero no pasa a los médicos, ¿verdad? No. Hay un 10% de bono que de incentivo del total de los facturados se entrega cada 6 meses a los médicos. La dirección de los hospitales. La dirección, a los médicos no, a todo el personal del hospital. A todo médicos, enfermeras, bionalistas. ¿Y esa es una suma significativa? Debería ser más grande si se lograra facturar. Hay hospitales que entregan... Ese fue el segundo problema. El primero fue las habilitaciones y el segundo la facturación a las ARS. Así es. Es una de las grandes situaciones que tienen los hospitales. Hay hospitales que han logrado hacerlo el proceso de forma correcta y hoy son autosostenibles y no son ninguna carga para el Estado. Doctor Lama, cada vez que usted menciona un tema, surge una pregunta y yo lo tengo que sacar. Mire, no es un problema del Servicio Nacional de Salud, pero puede darnos la pauta. Ocurre que hay centros de atención primaria que son privados y hay hospitales que ofrecen servicios de atención primaria, consultas, y se cobran. El hospital tiene una diferencia del privado y es que el Servicio Nacional de Salud o el Ministerio paga el local, paga los servicios y paga los sueldos, cosa que los centros de atención primaria tienen que sacarlo de los honorarios. Por tanto, unos servicios subsidiados para un hospital público puede que le produzca el subsidiado algún beneficio porque es completo. Sin embargo, para el privado tiene que pagar los gastos. Esa diferencia, ustedes las han notado, aunque no puedan hacer nada porque no es de su... No, mire, nosotros manejamos la red pública, la atención primaria de la red pública son unas 1.600 unidades, reciben un monto fijo todos los meses por la cantidad de afiliados que tenemos y esos recursos llegan a las 9 direcciones regionales, que son 9, y esa dirección regional entonces gestiona. ¿Y cuántos son? Son 9. ¿Cuántas unidades? Unas 1.600 unidades. ¿Y no hay alguna que están dentro de hospitales? No. ¿Todas están fuera? Todas están fuera, sí, así es. Bien, doctor, esas unidades, después de la experiencia de 3 años que usted tiene ahí, hay una ONG muy bien intencionada que ha propuesto en más de una ocasión administrar los centros de atención primaria. ¿Usted sería partidario de ello? Yo entiendo que... La iglesia tiene algo que ver. Yo entiendo que las alianzas siempre pueden ser buenas. Sin embargo, entiendo que la red pública tiene también la capacidad de gerenciar. ¿Ustedes tienen la capacidad para administrar? Sí, lo que no hay es los recursos. Las capacidades existen. Entonces, el gran problema que tiene el sector salud es la baja inversión que hay en el sector salud. Recuerde que apenas estamos entre un 2.2, 2.3 del PIB. Y de ese PIB, claro, ¿cuánto lo maneja el ministerio y cuánto se lo pasan al Servicio Nacional de Salud? Lo que pasa es que el ministerio tiene muchos sectores que convergen en salud. No solamente es provisión de servicios.
Sin embargo, de ese presupuesto que le llega al servicio, casi el 80% de todo el presupuesto es nómina. Entonces, ustedes son que nombran a los médicos. El servicio nombra a los médicos. Y las enfermeras. Y las enfermeras. Y el personal. Y el personal. Y entonces, ¿qué funciones le queda al ministerio? Es el rector. Es rector, sí, es como un órgano. Es el órgano que se encarga de la vigilancia, del funcionamiento. ¿Y drogas y farmacia del ministerio? Hay una unidad, no, del ministerio. Es una unidad ejecutora. ¿Promesa del ministerio? También confluye en el ministerio. ¿Habilitación es del ministerio? Sí, señor. Ya, siga. Alto costo del ministerio. Alto costo, también. Sí, la vigilancia epidemiológica es del ministerio. Y hoy por hoy que la vicepresidenta pasó a otra área, el ministro es que preside el sector salud. El ministro es la cabeza del sector salud y es el presidente del gabinete de salud. Ambos roles. Doctor, sin un presupuesto satisfactorio no es posible. Usted dice, pero nada más hay apenas un 2 o un 3% del PIB. Sin embargo, acuérdese que si hay 5 o 6 millones de habitantes que tienen cobertura, las ARS cubren eso y SENASA cubre eso. Es decir, que puede que ese 2 o 3% sea suficiente. Es insuficiente incluso para las mismas ARS. El régimen subsidiado apenas tiene una cápita de 240 pesos. Cuando usted revisa el monto hace 10 años era ese mismo. Y el monto de ahora, la variación con respecto a la tasa del dólar es menor. Entonces, indudablemente... Tenga cuidado que usted se está sumando a la demanda del colegio. No, es que el presidente ha reconocido que el sector salud debe seguir inyectándosele recursos y tenemos un presidente que ha entendido y que ha invertido. Yo creo que una de las mayores inversiones que se ha hecho en el sector salud en este corto tiempo es el presidente Abinader. Donde han ocurrido grandes transformaciones, más de 40 hospitales. ¿Y cómo usted cambia su disco cuando usted ha ejercido toda su vida y sabe que las tarifas de Cisarril son insuficientes para el sector privado y para el sector público? Pero es una realidad, de ahí el marco de las discusiones que se están estableciendo, ahí el marco de la revisión de la Ley de Seguridad Social. O sea, el problema se reconoce. Una de las cosas que tiene que hacer un médico, que usted lo sabe, para poder hacer un diagnóstico, es reconocer, hacer un experticio. Y si usted no hace ese expertise, usted no va a poder hacer las intervenciones correctas. La dimensión de la situación de salud, el presidente la conoce perfectamente y ha dicho públicamente que la inversión en el sector salud se va a seguir incrementando, que de hecho se ha incrementado. Promese duplicó el presupuesto para compra de medicamentos e insumos en esta gestión del presidente Abinader. En esta gestión del presidente Abinader se han intervenido y entregado más de 40 hospitales en apenas 3 años, completamente remozados y equipados. En esta gestión del presidente Abinader se han entregado, remozadas, más de 500 unidades de atención primaria. En esta gestión del presidente Abinader se han entregado más de 12 tomógrafos en toda la República de 128 cortes. En esta gestión se han entregado más de 1.400 millones de pesos en equipo a toda la red de hospitales. Sí, pero si usted revisa, doctor, hay una gran cantidad de esos equipos que no están funcionando. No, de los que dejaron. De los que dejaron, sí. Porque ustedes separaron el antes y el después. Es que nosotros encontramos una red infuncional prácticamente. Revise cuántos tomógrafos estaban funcionando en agosto del 2020. Revise de los 70 equipos de rayos X que entregaron en los centros diagnósticos, ¿cuántos funcionan todavía de esos? Entonces, hay que reconocer que hay una situación de manejo en los hospitales histórica. A mucha gente le molesta esa palabra. Cuando yo digo pero es una realidad. Esos suplidores que, por ejemplo, tenían un tomógrafo instalado y la tarjeta digital para que funcionara la tenían guardada, ¿eso se resolvieron? Hay situaciones con los rayos X de software y de tarjeta.
Eso es manipulación, ¿verdad? A que le compren más equipos. No, ahí ocurrieron muchas cosas. Tres frases. Número 1, la medicina, la salud no tiene precio, pero tiene un costo, desgraciadamente. Así es. Número 2, las deudas nuevas se dejan poner viejas y las viejas no se pagan. Y tercero, hay competencia desleal, por ejemplo, de clínicas privadas con instituciones mixtas en el gobierno, como Plaza de la Salud, Sedimat, en que el gobierno paga sueldos y paga equipos y paga servicios, sin embargo los otros no pueden ni reponer. Esas situaciones es lo que hace que el cargo que usted desempeña sea el cargo más difícil que hay en este país ahora mismo. No, lo que hace más difícil el cargo que desempeño es la parte de recursos humanos en la misma red y las dificultades de esos recursos humanos de poder hacer una gestión eficiente en muchos hospitales que todavía tienen situaciones y que deben seguir mejorando. La garantía de la gestión de salud se hace, sin embargo es un medio muy difícil. Solamente las enfermeras tienen más de 20 gremios, el colegio médico, el gremio de la odontología, el gremio de los bioanalistas. Cada institución, cada hospital tiene un director, un administrador, una unidad de compra, una estructura orgánica. El servicio tiene 9 direcciones regionales. Cada dirección regional tiene 3 provincias o 4. Entonces, hacer ese engranaje que opere y que funcione con un presupuesto muchas veces que no es el que debería estar, hace que la gestión de salud sea un poco complicada. Sin embargo, podemos decir que se está dando pasos acelerados en mejorar la calidad de los servicios y la gestión de servicios. Y cuando usted promueve la construcción de un hospital o de un centro de atención primaria para darle servicio a una población que no lo tenía, el personal, ¿cómo lo consigue? Porque a veces usted consigue que en una población haya un sonógrafo, pero no haya sonografía. Sí, es una de las grandes limitantes que tenemos. Por ejemplo, el hospital de Pedernales, que es un hospital que funciona bastante bien, hemos logrado hacer una estructura de médicos. ¿Ya se remozó? Se está terminando, ya se debe entregar en noviembre, máximo diciembre, completamente remozado y equipado. Sin embargo, ese hospital hace gestión de salud eficiente. ¿Son 30 camas? Son unas 40 camas y algo. Y ese hospital está haciendo la mayoría de las intervenciones en su mismo hospital. ¿Por qué? Porque logramos conseguir un equipo que se desplaza, dura una semana en el lugar y se van rotando los médicos. ¿Lo han aceptado los médicos? Sí, hemos logrado algunos acuerdos particulares en algunos hospitales. Pero por ejemplo, ese médico trabaja en otro sitio y se compromete a durante 1 o 2 semanas ir a dar servicio. Exactamente, y mudarse a ese exactamente. Sitio. El hospital San Bartolomé de Neiva está funcionando perfectamente. Ese es su local. Es un hospital, sí, por ese hospital hicimos mucha huelga en su momento, pero funciona perfectamente bien en este momento. Sin embargo, como usted dice, ponemos un tomógrafo en San Juan de la Maguana, sin embargo tenemos muchas limitaciones en el mercado para conseguir los especialistas. Sí. Aquí mismo, don Julito, acabamos de abrir el hospital Marcelino Vélez, la parte materna infantil, y para conseguir los médicos pediatras intensivistas, aquí mismo, hemos tenido dificultad. ¿Por qué? Porque salen 3 por año. Entonces, tenemos deficiencia en algunos tipos de especialidades, donde ese otro tema que usted también sé que le interesa, hay que limitar las plazas de residencias médicas en algunas especialidades donde hay exceso de ese tipo de médicos. A nosotros nos faltan psiquiatras, a nosotros nos faltan intensivistas, a nosotros nos faltan emergenciólogos. O sea, y abrimos hospitales. Las personas que manejan las imágenes están. Los radiólogos. Abrimos hospitales
y ese es el punto a salvar Doctor, ahora mismo, todo los recursos humanos. todo médico, enfermero, bienalista que quiere trabajar en el Servicio Nacional de Salud, ¿hay disponibilidad de empleo? No, no hay disponibilidad porque hay una cantidad de enfermeras. Las auxiliares se forman en un año. Y aunque hay déficit de enfermeras todavía, se han adicionado 1.650 en estos 3 años. ¿Pero es un tema de presupuesto o de ubicación? No, es un tema de que hay muchas que se han formado y también un tema de presupuesto. Aún se le adicione el presupuesto al servicio, posiblemente hay un exceso. Pero hay zonas que faltan esos médicos. Sí. O sea, hay Sí, doctor, pero usted comenzó a decir las regionales, un hospital a veces tiene 100, 200, 300 empleados, un hospital. Sí. La presencia haitiana en los hospitales, ¿cómo distorsiona la función del Servicio Nacional de Salud? Es una carga insostenible, insostenible. Por 2 cosas. Primero, porque no están afiliados a una ARS. A lógico. nada, a nada. Y segundo, porque la inversión no viene enfocada en la autosostenibilidad de los mismos Ni hospitales. siquiera es un aporte al país porque se van. Y nosotros tenemos prácticamente un 36% de parturientas haitianas en este momento acá. Espérese, de cada 100 muchachos, de cada 100 36. parturientas, 30 ¿A nivel son nacional? haitianos. Sí, a nivel nacional. De cada 3 nacimientos, 1. Eso no es en la frontera solamente. No, en la frontera. O sea, eso es en sentido general. Nosotros tenemos hospitales donde el 60% de todos los que nacen ahí son extranjeros Doctor, haitianos. con respecto al tema Pero en haitiano, el sentido general es un déjalo. 36. hay 2 preguntas que nosotros queremos que usted nos la deje clara. Primero, con respecto a las parturientas. Sabemos que hay 35% de los niños que nacen en los hospitales a nivel nacional, si se promedian, son de mujeres haitianas. Y en algunos hospitales fronterizos se habla de un 60%. Primero, ¿ustedes han estimado qué porcentaje de esos nacimientos a nivel nacional en los hospitales son de parturientas que vienen a parir y se van o son de las mujeres que viven aquí? Y por otro lado, háblenos de la incidencia de casos, en otros casos de salud, por ejemplo, dengue, una hernia, gripe. O sea, los haitianos no van a nuestros hospitales a otras cosas. Sí, mire, como usted acaba de decir, es un 36 a nivel nacional. Y hay hospitales donde hasta más de un 60% de las parturientas son extranjeras. Eso indudablemente es una carga para los mismos hospitales que no tienen donde poder retornar el costo del servicio. Y eso lleva a una presión hospitalaria que reduce indudablemente la calidad de la gestión o la eficiencia de la gestión. Porque usted tiene tiene que suplir el servicio y en los hospitales no se hace nunca discriminación del paciente. O sea, el que lleva un intensivo, lleva un intensivo. A nivel general, excluyendo las parturientas extranjeras haitianas, los hospitales hacen prácticamente un 12%, de un 12 a 14% de todos los servicios son para extranjeros haitianos. Una consulta, una cirugía. 12 a 14. Entre un 12 y 14. A nivel nacional. A nivel nacional. Y con relación a la procedencia, no se logra establecer porque... No, porque nosotros vivimos aquí es un dato que usted ha dado, un 14% de 50,000 millones de pesos es importante, y si estamos hablando en todos los servicios de salud. El ministro de Salud Pública ha dado la cifra, entre 10,000 y 15,000 millones de pesos se nos van haitianos. se invierte en esa población. Y en la hospitales. parte de lo que se habla de que hay una mafia en Haití que trae las mujeres a parir, que eso lo sabemos. ¿Cuánto podemos establecer de ese 35 a nivel nacional? ¿Es de mujeres que viven aquí o que vienen con la mafia? No nos dan la data, es un problema que no hemos podido identificar porque cuando se hace el interrogatorio no nos dan la situación real. No podemos saber qué porcentaje de esta población reside en la República Dominicana de manera fija y cuáles vinieron en los últimos meses a buscar servicios de salud. Doctor Lama, mientras más le planteamos
problemas, más problemas surgen. Sí, Mire, podemos durar una semana aquí hablando Mayo, pero de mire, todas las situaciones sí, pero que hay. mire una situación. Un médico se gradúa en una universidad, le entrega un título, doctor en medicina. Ese médico tiene que ir a hacer su pasantía. Luego de la pasantía, que ya comienza. Tú conoces a Lama para que me ponga en la capital y que no me mande para Pedernales, qué sé yo. Ya ahí es el principal problema. Pero hace su pasantía. Se le entrega un exequatur. Usted puede ejercer la medicina en el territorio, nacional. Pero resulta que debe de hacer una especialidad, porque no puede hacer cualquier. Entonces se hace medicina familiar. Ese médico recién graduado se supone que sabe de todo un poquito. El médico familiar sabe de todo un poquito más. Y el médico internista sabe mucho de todo. Pero es la misma cosa. ¿Cómo usted pasa por alto eso cuando necesita un médico? Dice, caramba, yo necesito un médico en una emergencia en Pedernales, en Elías Piña, a una distancia, y debe de ser o un intensivista o un emergencista, pero no de las 4 especialidades más comunes: ginecología, obstetricia, pediatría, medicina familiar y medicina interna. ¿Cómo se hace para ser elástico con las necesidades y poder colocar un médico con exequatur donde quizás necesite un médico familiar? Bueno, es un problema, como usted acaba de decir. Pero se le presenta eso. Sí, se presenta a diario. Se presenta. Nosotros tenemos esa plasticidad que hemos tenido que irla poniendo en práctica. Al final, cada área de servicio es diferenciada. Lo que nosotros queremos es que el pediatra ejerza su profesión en su área de trabajo, el ginecólogo, el ortopeda, el intensivista, el emergenciólogo. Pero el médico familiar nosotros lo estamos visualizando como un médico de cabecera en una unidad de atención primaria. Solamente. Y en hospitales. Sí. Pero el médico familiar debe ser la pieza clave en las unidades de atención primaria. Y debe ser la puerta de entrada siempre. Debería ser. El sistema de salud en nuestro país no establece una puerta de entrada obligatoria. ¿Y ese triaje no es el médico familiar que lo hace? Bueno, es que el que debe hacer la referencia y contrarreferencia en la unidad de atención primaria es el familiar. Pero recuerde que aquí es puerta de entrada abierta. Sí. Usted va directamente. Que una de las situaciones que hacen difícil el costeo de la práctica. Por ejemplo, usted se va a España, que tiene un sistema de seguridad social bastante bueno, y usted no va a un hospital de manera directa. Usted tiene que ir a una unidad de atención primaria, claro, una unidad de atención primaria que le debe garantizar el servicio. Sí, pero aquí una mujer que está embarazada coge para el ginecobstetra. Exactamente. Si no pasa por atención primaria. Exactamente, pero y a una unidad de atención primaria que le corresponde dependiendo del lugar de donde vive, no a cualquiera unidad de atención primaria también. Tiene Entonces, que ser su unidad. Eso es como Estados Unidos, que usted tributa al Estado y usted tiene el derecho a una escuela pública, pero una escuela pública de el entorno de donde usted habita, y si es vive. Así, que hay un entorno, doctor, ¿por qué usted no soluciona antes de irse de ahí el problema de la cápita? Y dice, el hospital Marcelino Vélez va a atender en atención primaria tantas personas, 5,000 familias, y el servicio, le van a dar tanto de presupuesto, y ahí resuelve un problema. Usted sabe, usted conoce muy bien la seguridad social, tiene muchísimos años hablando de esto. La ley de seguridad social tiene que ser revisada y tiene que ser modificada. Y el modelo, a la corta o a la larga, también debe ser revisado. ¿Y usted espera la cápita, que funcione per cápita? Se sabe que debe tener una mayor
que debe ocurrir una mayor inversión. Ahora, el problema es de dónde va a venir esa inversión. Que esa es la gran situación que... Usted lo ha dicho, en el área geográfica, cuántos habitantes hay ahí, esa es su cápita. Así es. Bueno, pero para el costeo de la cápita hay que revisar también el monto que se tributa, el monto que se le asigna a la ARS. Mire, doctor, no le tengo nada de envidia, pero nada de envidia. Primero, porque en el consultorio de Lama se adquirían suficientes ingresos que no se pueden comparar con lo que le pague el Estado. No todo es dinero. Solamente a decir, no todo es dinero en la vida. Usted sabe un sinsentido que hay. ¿Cuál? Usted sabe lo que significa 50 hospitales del Estado, que es la institución que habilita los hospitales, que no están habilitados porque le falta cosas. En agosto del ¿Cuánto 2020, vale? en agosto del 2020 eran 180. Muy bien, pero quedan todavía 50, doctor. Nosotros tenemos que ver por qué llegó el sistema de salud a estar en estas condiciones. ¿Cuáles fueron todas las cosas que confluyeron para que no avanzara el sistema de salud en la República Dominicana? ¿Qué se ha hecho para que eso sea así? ¿Y qué se ha hecho para irlo modificando y cambiando? Y el ministerio no puede dar una orden, si habilítalo todito. Seguro que eso es lo que tiene que hacer. Puede hacer eso y lo ha hecho. Por eso hay hoy más de 140 habilitados, señores. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Es un gran esfuerzo que no le va a gustar, que doctor. se ha hecho. Sí. ¿Cómo que se llama el anterior ministro? Cárdenas. Si Cárdenas y Lama estuvieran hoy encabezando, hoy tuviera esa situación resuelta. No, eso no es cierto. La gestión del ministro Daniel Rivera ha sido una gestión eficiente. Yo no estoy criticando a Daniel Rivera. Yo estoy diciendo... No, al contrario. El problema es que ellos debieron dejar todo el sistema resuelto durante todo el tiempo que ellos estuvieron gestionando la salud. Ahora, en 3 años, hay que ver el gran paso de avance que se ha hecho y todo lo que se ha hecho para mejorar el sistema de salud. La mejor pregunta sería, ¿qué hicieron en tantos años en el sector salud? ¿Por qué encontramos un sector salud tan deficitario? ¿Por qué encontramos un sistema de salud con tantas situaciones en los hospitales, con tanto déficit en los hospitales, inoperativa como la encontramos? Exponerse a la justicia sin necesidad. Usted sabe que todos esos hospitales, en caso de que haya cualquier situación anormal, pueden acudir a la justicia porque ese hospital no está habilitado. Lo que pasa es que aquí no lo saben, ni oyen este programa. Eso es un problema grande. Y le digo, no le tengo envidia porque eran casi 100 y pico. Nosotros estamos prácticamente seguros que en los próximos meses, con los pasos de avance que se están haciendo. El resto, Mire, cada hospital, cada intervención en un hospital, remozarlo y equiparlo completamente, se está llevando entre 70 y 100 millones de pesos. Que es poco cuando lo vemos con lo que pasaba. Por ejemplo, Samaná, el hospital de Samaná, ustedes saben cuándo fue entregado, en el 2018. Se gastó 175 millones de pesos para remozarlo. Cuando lo encontramos, el piso desbaratado, las filtraciones, se volvió a remozar y equipar con 75 millones de pesos. Estaba muy chiquito cuando esto. Mire, Abreu, Gabel González y Gómez Patiño eran las 3 clínicas de la parte baja de la ciudad. Todas se hicieron en casas existentes. Ningún pasillo de esas clínicas tenía más de 1 metro de ancho. Y hoy la habilitación exige el doble. ¿Cómo han hecho para mantener esas concesiones que se le hicieron a esa gente? ¿Por qué no se le hacen a los hospitales? Ahí vamos, es que en eso estamos, pero no es solamente un pasillo, porque hay una normativa de habilitación que se hizo después de muchos hospitales estar construidos. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Robert Reed? Usted no puede exigir con una normativa de hoy del 55 habilitar un hospital que tiene 70 años, 50 años. 55. Entonces, se están adecuando las normativas para esas instituciones que son, bastante viejas. 65. Pero es que habilitar un hospital implica que tiene que garantizar una serie de cosas y que se está trabajando para eso, don Julito. Yo le puedo asegurar
que de aquí a febrero del próximo año, más de 25 hospitales serán entregados, remozados y equipados de aquí a febrero del año que viene. Y habilitados. Y que inmediatamente son habilitados. Son 40 hospitales que se han entregado ya, remozados y equipados. Y vayan ustedes a ver cómo son estos hospitales. Pocas clínicas privadas tienen esas condiciones. Pueden ir a Inver, pueden ir a Tenares, pueden ir a Villa González, pueden ir a Navarrete, puede ir a Padre Las Casas, puede ir a Guayabar, puede ir a cualquiera de estos hospitales para que ustedes vean la calidad. Dos preguntas para terminar por la parte mía. Doctor Lama, una cantidad grande de médicos está esperando su jubilación. Y número dos, el tema de los médicos que están en dos sitios, que están en el Padre Villini y lo asignan allá a la ciudad de la salud. ¿Cómo ustedes manejan esas dos cosas? Mire, estamos tratando de que los médicos nombrados tengan un puesto de trabajo. Sin embargo, hay especialidades que hemos tenido que pedir la dispensa para que tengan dos puestos de trabajo, porque hay especialidades que no hay suficientes médicos en el sistema de salud y son necesarios. Y hacer un centro de imágenes en que en un lugar se puedan leer todas las imágenes. Ustedes tienen un contrato que nunca se ejecutó. ¿Usted se acuerda? Eso se está trabajando. ¿Se va a hacer? Posiblemente. Bien. Posiblemente. Doctor, el que quiere que le paguen una deuda de un hospital, ¿no tiene que ir donde el AMA? No, para nada. Nosotros... ¿Nada? No, para nada. Los hospitales son unidades ejecutoras con sus sistemas de gestión y administración. Nosotros no intervenimos ni para compra ni para pago en los hospitales. Bien, ¿qué podemos esperar? Y nunca lo hemos hecho, ¿Qué podemos esperar? Nunca un director ha recibido una llamada nuestra para que le pague o le compre a nadie. ¿Qué podemos esperar los dominicanos en este momento? Obras importantes en proceso de ejecución que se van a terminar, a inaugurar. ¿Qué tenemos? Se va a inaugurar el Hospital de la Mujer Dominicana, la maternidad, en el próximo mes. Está listo para entregar en Rancho Arriba, el hospital de Rancho Arriba. Tenemos el hospital de La Vega. ¿Es un hospital general? Sí, es un hospital general. ¿Qué diferencia hay el Hospital de la Mujer con maternidad, que está ahí mismo? No, cerca, son dos instituciones. Dos instituciones que hacen lo mismo. ¿Pero tienen la misma cosa? ¿O es nada más de enfermedades, no igual, de parto? Igual. Son materno-infantiles ambas. Y esa cuadra que tiene cuatro oncológicos, 3 oncológicos en la misma cuadra. Sí, pero sin embargo, el INCAR, hoy usted lo visita y está completamente lleno y funcional, con un crecimiento con relación al año anterior de más de un 100% de crecimiento en todos los servicios. Hoy el INCAR es la institución más importante en tamaño y en capacidades para gestionar la salud oncológica de los dominicanos, y lo más importante, pertenece a la red pública de hospitales. Después que el Botier pasó a manos de ustedes, ¿ha mejorado o ha empeorado? El hospital es un hospital envejecido. Que era el mejor. Era el mejor, es un hospital insignia donde muchísimos especialistas han sido formados en esa institución. Es un hospital que necesita una intervención mayor. Nosotros le hemos logrado invertir más de 200 millones de pesos en equipos, sin embargo todavía presenta algunas situaciones que hay que salvar y están en proceso, pero al final es un hospital sumamente envejecido que necesita una intervención mayor que también se está contemplando. ¿Qué le falta al Secanoa, donde está José Joaquín Puello, donde está Del Morgan, y a la que está por Villamella, la ciudad de la salud? A esas dos instituciones. El MIBEP está trabajando en Secanó. Hay una edificación, el bloque A, que es la ampliación de Secanó, que se contempla, si no hay ningún tipo de retraso, terminarla entre diciembre y enero.
y eso indudablemente también le va a dar un respiro bastante grande a esa institución que es una institución modelo en servicios. ¿Cuántos millones, no de presupuesto anual, sino de presupuesto para habilitar, actualizar, terminar todo lo que está pendiente en dinero? ¿Cuánto ustedes estiman o cuánto ya cotizaron para terminar todas esas cosas pendientes? No, todo lo pendiente. Usted dijo 100 millones. Si usted dice todo el sistema. No estoy hablando de anual, no estoy hablando del presupuesto, estoy hablando de lo que usted ya ha diagnosticado. Mira, esto hay que invertirle esto, hay que terminar el Gautier, hay que intervenirlo. Se puede, es incalculable, ¿verdad? Solamente la intervención del Gautier, estoy absolutamente seguro que contempla más de 700, 800 millones para poderle hacer un remozamiento importante. Quizás hasta más económico resulta construir un hospital al lado, pero usted tiene que calcular el metro cuadrado de remozamiento o el metro cuadrado de construcción. ¿Ocurrió eso en el Robert Reed? ¿En qué área? En el de pediatría, ponerlo, lo que están haciendo, remozarlo con todo eso. No, nosotros no hemos remozado el Robert Reed. Se han hecho mejoras internas, por ejemplo, una moderna unidad de emergencia que fue lo que se construyó y está en funcionamiento. Una emergencia que posiblemente aquí pocas instituciones tienen esas características. Bien, doctor, perdónenos y gracias porque le dimos una sobredosis de alimentos. No, y usted me llevó hoy a puntos sumamente difíciles. Ahí lo único que le ¿Cuántos subdirectores te tiene ayudándonos? El servicio no tiene subdirectores. El servicio tiene direcciones de áreas. Por ejemplo, hay un director de odontología, un director de centros hospitalarios, un director de atención primaria, un director de laboratorios e imágenes, un director de infraestructura, 9 regionales que también son la parte operativa y la sede. Se supone que cada regional es una unidad descentralizada que debe gestionar sus hospitales y sus unidades de atención primaria. Yo tengo una pregunta final. Entre todo el personal del sector salud pública de nuestro país que depende del Servicio Nacional de Salud, médicos, enfermeras, bionalistas, personal de las clínicas, hospitales y centros y de atención primaria y todo, ¿podemos llegar a 100.000 personas? No, todavía no llega, pero supera los 80. Supera los 80.000 dominicanos en esa área. Gracias, doctor. Doctor, el problema es que la mayoría de los temas que por ejemplo, el aumento de población tiene que ver con la atención hospitalaria. Y nosotros teníamos en los años 50 que la población el promedio de vida era de 54 años, hoy es de 72, 73 años. Entonces, todo eso, sumado a que éramos 3 millones, ahora somos 10 millones más 3 de haitianos, eso no es justo cargárselo a un médico de Neiva. Gracias, doctor.